El propósito de este canal es dar pautas básicas para abordar enfermedades o síntomas según la evidencia. No se recomienda ningún tratamiento sin supervisión médica. Buenas, esto es Academia Médica, les habla Dr. Shu. Hoy vamos a hablar un tema interesante. Vamos a hablar de cómo es el algoritmo de el abordaje en el estudio de la orina oscura. Obviamente teniendo en cuenta de que el urocromo es el que le da el color a la orina y dependiendo del grado de hidratación que tengamos va a estar un poquitico más o menos oscura, así como otros factores que veremos posteriormente en el video. No importa si el paciente está anticoagulado para iniciar este algoritmo, es decir, si un paciente está anticoagulado y le viene con orina oscura, usted no solo se queda con que ese paciente esté anticoagulado y que esa es la causa de la orina oscura, ya que recordemos que la importancia de esto es si es benigno o no, y para usted saberlo tiene que hacer todo el algoritmo. Listo, entonces es muy importante. Además de eso, que si está anticoagulado o no, recordando que toda la orina siempre se debe centrifugar. Usted puede empezar a estudiarla con una tirilla y no hay problema, pero el gold estándar de la hematuria es el sedimento de la orina. Listo. También la tirilla tiene una especificidad y una sensibilidad muy buena, pero tiene muchos falsos positivos y entonces es por ende que siempre debemos hacerle su sedimento. Listo, si nosotros centrifugamos una orina y vemos que el sobrenadante esté rojo, muy probablemente no sea una hematuria, aunque la prueba con tirilla ha salido positiva. Y esto se puede deber a que si es negativa, hay que pensar en otras causas de orina, es decir, un paciente con porfiria, que son alteraciones de todos estos subproductos de la hemoglobina. También puede ser una contaminación con semen, por ejemplo, que va a generar algún tipo de alteración ahí con la tirilla. Si los pacientes fueron limpiados con agentes de óxido con un pH muy alcalino, esto también va a generar un falso positivo a nivel de la tirilla. Si los pacientes tienen una veturia, es decir, han comido productos que tengan algún tipo de pigmentos como la betalanina y la betacianina, estos se van a oxidar y van a generar esta coloración rojiza, además de medicamentos, entre ellos la fenazopiridina, los imidazoles, la nitrofurantoína, la rifampicina, por ejemplo, lo que es la cloroquina, también por ejemplo lo que son los imidazoles, el metocarbamol, perdón. Estos medicamentos pueden generar algún tipo de coloración un poco más oscura en la orina y hacernos pensar que es una hematuria. Entonces, retomando, prueba de tirilla positiva, sobrenadante, centrifugamos y si el sobrenadante es rojo tenemos que empezar a pensar. Listo. Ahora, si sale positivo, muy probablemente si el plasma está rojo es porque es una hemoglobina y valoraríamos como una hemoglobinuria, que es muy diferente a una hematuria. Listo. Y el plasma claro, entonces hablaríamos de una mioglobina, que es la causante de esta coloración, y valoraríamos con una mioglobulinuria, que es completamente diferente a una hematuria. Listo. Hay que recordar que en la sangre hay elementos formes y no formes, que los elementos formes son esos elementos, son los corpúsculos y las células, recordando que los glóbulos rojos y las plaquetas son corpúsculos, no se llaman células debido a que estos no tienen núcleo, ya que lo perdieron en su proceso de maduración, por lo tanto no tienen la capacidad de reproducirse. Esto no los vuelve células, diferente a las células blancas, que son las células de defensa, linfocitos, leucocitos, eosinófilos, etcétera, como los quiera llamar. Esos sí tienen núcleo y esos sí pudiesen en algún momento reproducirse, aunque esto depende del grado de maduración, etcétera, pero lo importante es eso. Listo. Y los elementos no formes son todas estas proteínas que están en la sangre. Por ende, esto puede dar un positivo en la tirilla porque sea una hemoglobina libre que la esté causando o una mioglobina libre la que esté causando la coloración rojiza, pero no sea debido a un eritrocito. Por eso, vuelvo y repito, hay que siempre centrifugar todas las muestras. Listo, pero si el sedimento es rojo, entonces sí nos interesa porque muy probablemente sea una hematuria y se considera hematuria con más de 3 eritrocitos por campo de alto poder. Ahora, si tiene más de 50, podemos pensar en que es una hematuria macroscópica, y si es menos de 50, pensamos en que es microscópica. Listo.
Ahora, ¿cómo lo valoramos? Lo primero que tenemos que pensar es obviamente las principales causas. Si un paciente viene con hematuria, un dolor en zona lumbar o en flanco, punzante, muy agudo, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es un posible cólico renal. Listo, secundario a, te he dicho que la principal causa del cólico renal son los cálculos renales. Listo, hay otras causas, son menos del 10%, pero el 90% de los cólicos renales son por litiasis renal. Listo, entonces debemos valorar con Urotac y ahí tomaríamos conducta. Ahora, hay otros síndromes que son menos comunes, mucho menos comunes de hecho, sobre todo que se ve en pediatría, que es el síndrome del cascanueces, que sencillamente es esa hematuria, listo, que se puede ver con dolor, y eso se da por la compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la mesentérica superior proximal. Listo, como dije antes, puede tener dolor o no, y se sospecha obviamente que en las imágenes se va a ver obviamente unas varices intrarrenales o perirenales, listo, y obviamente hay una disminución o una reducción de la imagen a nivel de la vena colateral gonadal izquierda por toda esta compresión que hay. Listo. También otro que se puede ver, este otro síndrome súper raro, que es el síndrome del dolor en flanco o lomo con hematuria, que es parecido a un cólico renal. Sin embargo, hay que recordar que el cólico renal, los hematíes son frescos. Ya hablaremos de esto más adelante. Sin embargo, en este síndrome de dolor en flanco con hematuria, los hematíes son glomerulares, y esa sería como la principal causa que nos debe hacer sospechar a nosotros. Listo, pero esto es lo menos común. Vuelvo y repito, lo más común son cálculos en los riñones, se valora con Urotac. Aquí en el canal, de hecho, tengo un video donde hablo de la nefrolitiasis, todos los diferentes tipos de delitos que hay, los diferentes tipos de tratamiento, especificidad, sensibilidad de cada imagen, etcétera. Listo, los invito a que lo vean. Pero si usted no considera que es una urolitiasis, entonces usted va a valorar la segunda gran causa, que son las infecciones de vías urinarias de un paciente con síndrome miccional, recordando que el síndrome miccional es disuria, poliaquiuria y urgencia miccional. Si a esto le sumamos una fiebre, entonces este paciente sí o sí debe tener una infección urinaria, además de que también podemos a la tirilla analizar que tenga nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva. Si esto es así, usted considera que tiene una posible IBU, y digo posible porque el único gold standard para el diagnóstico como tal, formal, académico, de libro y de artículo, es el urocultivo seriado. Listo, de ahí para abajo todos son sospechas. Listo, que unos tienen más especificidad y sensibilidad que la otra, sí, pero el único examen con el que tú realmente puedes decir el gold standard para el diagnóstico de la infección de vías urinarias es el urocultivo seriado. Bueno, en fin, y si usted considera que tiene infección urinaria, entonces usted lo que hace es que le da antibiótico, y si no mejora los síntomas en 72 horas, usted dice, bueno, ¿esta bacteria es resistente o no es una infección urinaria? Vamos a hacer un urocultivo, vamos a revalorar a este paciente, cambiamos antibiótico y demás. Una cosa interesante con estos pacientes que tienen tratamiento de infección urinaria y ese urocultivo intratratamiento es que muchas veces sale negativo, pero puede ser un falso negativo. Listo, realmente uno debería valorar a estos pacientes con urocultivo control una semana después de haber suspendido el antibiótico, listo, para evitar este falso negativo y así evitar malos diagnósticos. Listo, pero digamos que usted lo hace entre tratamiento, etcétera, lo valora o espera el tiempo y aún así este urocultivo le sale negativo. Listo, y este paciente sigue con su hematuria, entonces usted considera que eso es una piuria estéril, porque tuvo esterasa leucocitaria, ¿sí o no? Con hematuria, porque viene por hematuria. Entonces este paciente usted tiene que sospechar tres cositas. La primera es una tuberculosis del tracto urinario, que es poco frecuente, pero se puede dar. Lo otro que puede ser es una nefropatía por analgésicos. Listo, ojo con esos analgésicos no narcóticos, que son muy utilizados, tienen mucha venta libre, la gente a veces abusa de ellos. Esto genera necrosis tubular renal, genera muchos daños a nivel de los túbulos y posteriormente puede llevar a un desenlace fatal. Listo, y también puede ser algo autoinmune, puede ser un lupus, puede ser una nefropatía por IgA, etcétera, otras afectaciones autoinmunes que ya son tema de otra charla, pero que se deben pensar en el contexto de abordaje de un paciente con hematuria. Entonces un paciente que ya usted descartó IBU o inclusive estas piurias estériles con hematuria, te da antibióticos, este paciente mejora los síntomas, entonces usted lo que hace es que usted
termina su tratamiento antibiótico y va para la casa, pero como tuvo hematuria, usted lo va a lograr en 6 semanas con un uroanálisis, pero por la hematuria, no por la infección urinaria. Esto quiero que quede claro. Listo, por la hematuria. Listo, y le dice que no va a hacer ejercicio. ¿Por qué no va a hacer actividad física? Porque a veces la actividad física va a generar una hematuria por ortostatismo, y esto entonces va a ser un falso positivo. Listo. Entonces lo que usted le dice a estos pacientes es que por favor se tenga que hacer ejercicios por 6 semanas y que en 6 semanas se repite ese examen de orina y que venga con usted a consulta con el reporte, el cual debe ser negativo. Si no hay hematuria, después de este tiempo, usted dice, esa hematuria fue por la infección urinaria, vaya para la casa, pico y chao. Pero si ese paciente continúa con la hematuria o usted considera en su abordaje de que no es sospecha de cálculo renal, no es sospecha de infección de vías urinarias, ¿verdad? Entonces usted considera lo siguiente: si es una mujer, usted le pregunta, señorita, ¿usted tiene la menstruación? Si la respuesta es sí, entonces tiene que pensar usted en que hay una contaminación de sangre a nivel de esa muestra. Recuerde que solo una gotica de sangre realmente eso contamina muchísimo la orina y puede dar un falso positivo. Listo. Entonces y la otra opción es que usted, después de que termine la menstruación, espera una semana y después de eso se repite un examen de orina. Listo. Otra opción también es que usted la sondee. Si es muy urgente, puede colocar una sonda después de una buena asepsia, una sonda vesical, un análisis con sonda, y ahí le demuestra si es o no es. Sin embargo, también esto puede generar falsos positivos, porque recordemos que eso es un trauma y que esto puede estar generando algún tipo de hematuria local. Listo. Pero supongamos que en un mundo ideal esto no va a pasar y que usted prefiere mejor esperar una semanita después de la infección urinaria y que sencillamente esto sale como esperamos. O también decirle al paciente, preguntarle si hace ejercicio, si hace pesas, si monta bicicleta, etcétera, y si dice que sí, o incluso si ha tenido algún trauma, es decir, una caída, una escalera, un banquillo, le golpearon con un objeto contundente a nivel de la zona lumbar, o tuvo algún accidente de tránsito, por ejemplo, decirle a este paciente que, señor, esperemos 6 semanas, repetimos el examen de orina y valoramos. Listo. Si no hay hematuria, damos de alta a este paciente porque obviamente fue algo transitorio, algo benigno, no hay ningún lío. Pero si sigue este paciente con la hematuria, entonces tenemos que analizar varias cosas. Empezar a pensar de dónde viene esa hematuria. Si el paciente tiene coágulos visibles, entonces nosotros podemos pensar que son dos causas. Uno, o que es de la vejiga hacia abajo, o incluso puede ser un cáncer que venga a nivel de riñón. Hay unos cánceres papilares que pueden generar este tipo de coágulos visibles. Listo. También ciertos cánceres de vejiga, eso se puede observar inclusive hasta con un simple engrosamiento en la pared vesical, algún tipo de infiltración prostática en hombres, o algún tipo de tumor a nivel de la uretra que esté generando esto. Listo. Pero yéndonos como al otro extremo, no pensando en neoplasias, acordémonos que también existen las fístulas o las malformaciones arteriovenosas que en ciertos momentos pueden estar generando este tipo de hematuria, sobre todo que es transitoria. Listo. También hablando de la menstruación, se me olvidó que puede ser que si esta hematuria en las mujeres es cíclica, es decir, cuando viene la menstruación y demás, deberíamos pensar también en lo que es una endometriosis del tracto urinario y estar valorando obviamente con una citoscopía. Por eso digo que si persiste la hematuria después de la menstruación y podemos hacer una con coágulos visibles, que lo más probable es que tenga esta paciente con esta endometriosis de la vía urinaria. Listo. Entonces valoraríamos con urotax, citoscopía, y la mandamos con el urólogo. Recordando que con las mujeres embarazadas tratamos de evitar la radiación y la mandaríamos con una ecografía abdominal y una posterior valoración o intervención o valoración más avanzada después de que termine su gestación. Listo. Pero si no hay coágulos visibles de ese paciente, nos preguntaríamos, ¿esta hematuria es glomerular o no? Y si la respuesta es sí, lo tenemos que mandar al nefrólogo porque probablemente este paciente necesite una biopsia renal. Listo. Ahora, ¿cómo consideramos que es glomerular? Porque debe tener otras cositas asociadas. Por ejemplo, un paciente que además tenga una albuminuria. Listo. Un paciente que tenga una creatinina agregada. Un paciente que tenga una hipoalbuminemia. Esto es debido a pérdida de la albúmina a nivel también del glomérulo, de esa membrana basal. Listo. También puede tener unos glóbulos rojos dismórficos, que era lo que veníamos hablando ahorita, o los llamados cilindros hemáticos o leucocitarios, que también nos habla de ese paso del glóbulo rojo a nivel del glomérulo. Listo. Y también pacientes con una hipertensión previa con empeoramiento y edema.
Listo, ahí también debemos pensar en estos pacientes. Ahora, lo interesante de estos glóbulos rojos dismórficos es que esto es muy operador dependiente. Entonces muchas veces van a haber laboratoristas, bacteriólogos que no van a poder diferenciarlo. Listo. Y pueden ver lo que son los acantocitos. Estos son un grupo de glóbulos rojos que tienen una forma de disquito con unas leves protuberancias en forma de vesícula a su alrededor, listo, y que se considera que si se observa más de un 5% va a tener una sensibilidad del 98% con una especificidad del 52% para decirte que oye, ese sangrado es de origen glomerular. Listo, eso es muy importante. Recordando también que esa dismorfia en los eritrocitos se debe a dos causas. Una es por el traumatismo al pasar a través de la membrana basal del glomérulo, y el segundo es un traumatismo no solo mecánico sino osmótico al viajar por toda la nefrona. Recordando que en la nefrona, en asa de L y demás, hay diferentes tipos de cambios de osmosis, de osmolaridad, y esto va a hacer obviamente que el perder o el deshidratarse, hidratarse deforme tanto el eritrocito que le genere aún más dismorfia. Listo, si consideramos que definitivamente no es glomerular, no vemos acantocitos, no hay nada de esto, entonces nosotros pensamos, bueno, ¿y este paciente tiene algún riesgo de cáncer? ¿Cuál es el riesgo de malignidad de este paciente? Y si la respuesta es sí, entonces este paciente nuevamente valoramos como si tuviera coágulos, urotax, citoscopía, y lo mandamos con el urólogo para que lo valore. Nuevamente recordando lo que ya hablamos con lo de las embarazadas. Y la verdad que consideramos que este paciente tenga un riesgo de malignidad cuando tiene mayor de 35 años, cuando tiene ciertas exposiciones. Todos estos productos son productos que se pueden utilizar en todas estas industrias de fabricación de plástico, textiles, etcétera. Entonces, metales pesados también. Entonces, y los pacientes con tabaquismo. Listo, recordando que inclusive el riesgo de cáncer de vejiga o el cáncer de vejiga se puede presentar hasta 40 años después de usted haber cesado el consumo de tabaco. Entonces, por eso es muy importante la valoración y estar siempre al pendiente. Listo, también lo que hablaba de los analgésicos no narcóticos y la enfermedad urológica concomitante. Si el paciente ya tiene una enfermedad urológica, debemos estar pendientes porque probablemente este sea la aumente el riesgo de malignidad. Además de eso, también debemos pensar que estas enfermedades básicamente son lo que es la falciformía, la nefritis hereditaria y lo que es la poliquistosis renal. Todos estos pacientes, sobre todo de raza negra, pueden estar haciendo estas crisis vasoclusivas y eso le puede generar hematuria de alguna manera a como causa de esta hematuria, ¿no? Esto puede aumentar el riesgo de malignidad. Listo. También, por ejemplo, si tiene historia de síndrome del tracto urinario inferior sin causa aparente, nos está avisando de que muy probablemente ese paciente pueda tener algún tipo de cáncer, y recordando que el cáncer inicia con una única célula, por ende no se puede ver muchas veces en todos estos estudios imagenológicos. Listo. Adicional a esto, también debemos tener pendiente en que si estos pacientes tienen infecciones urinarias recurrentes o una irradiación pélvica previa o tienen una hematuria macroscópica previa a todo esto, debemos estar siempre alerta porque estos cambios inflamatorios locales y sobre todo estos cambios actínicos de la radiación pueden generar también mutaciones a nivel de esto y obviamente aumentar el riesgo de malignidad. Pero si nosotros consideramos de que ese paciente no tiene nada de malignidad porque descartamos todo esto, un paciente joven sano, un paciente que no tiene antecedentes de nada, etcétera, entonces sencillamente nosotros consideramos de que no tiene un riesgo de malignidad y que muy probablemente sea algo benigno. Sencillamente lo mandamos para la casa con un examen de orina anual, teniendo obviamente la recomendación de lo del ejercicio, y si es mujer, lo de la menstruación adicionalmente. Listo. Si no hay hematuria de más de 2 años, es decir, yo lo estudié, este año no hay más hematuria, no hay más hematuria, no hay más hematuria, yo a los 2 años de ese paciente hacer un seguimiento sin hematuria lo doy de alta, y eso fue algo transitorio, eso fue benigno, eso pasa, no todo tiene que ser una enfermedad maligna, a veces hay cosas transitorias. Listo. Esto se da en el 44% de los pacientes sin diagnóstico. Entonces miren que es bastante. Listo, es casi la mitad. Pero si persiste la hematuria en 2 años seguidos, nosotros deberíamos valorar nuevamente con un nefrólogo porque probablemente se deba a algo de origen glomerular. Sencillamente que nuestro laboratorista no haya podido captar esos glóbulos. Listo. Esto pasa
en un 44% de los pacientes, es decir, que permanece exactamente igual y bueno, nada, se terminan de pronto en biopsia para tratar de descartar cualquier enfermedad autoinmune. Pero sobre el 11% de estos pacientes sin diagnóstico, oye, pues esos son los pacientes que no tienen diagnóstico después de este estudio exhaustivo, va a empeorar y empeoran con proteinuria y con edema. Entonces ya estamos empezando a pensar nosotros en un síndrome nefrítico o nefrótico, dependiendo de lo que tengan, si tienen hipertensión, etcétera y demás, y entonces ya podríamos que nosotros pensar obviamente en una valoración ya, como dije anteriormente, con biopsia. Y nada, este es como el algoritmo de estudio de los pacientes con hematuria. Espero que les haya gustado. Esto es Academia Médica. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y compártanlo para que más colegas tengan acceso a este pequeño granito de arena que hago yo aquí, para que tengamos un abordaje mucho más completo y sencillo en cuanto a los pacientes, sobre todo nosotros que somos médicos de primera línea de países tercermundistas, donde de pronto no tenemos tanto acceso a exámenes más complejos y donde el sistema de salud de pronto pone cierta cantidad de trabas por costos, no es porque quieran, sino es porque realmente los costos terminan siendo altos. Nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.